A ver, mucha gente piensa que el paso de muchos dioses a uno solo fue, una evolución teológica, algo religioso. Pero la realidad es que fue muchísimo más que eso. De hecho, fue una de las revoluciones políticas más radicales de toda la historia. Y todo empezó con una idea muy simple, pero a la vez potentísima. Dios es solo uno. Una frase que, sin exagerar, cambió para siempre las reglas del juego de la civilización humana. Pero claro, la pregunta es evidente. ¿Por qué? ¿Por qué de repente un solo Dios barrió a todo un panteón de deidades que llevaban ahí siglos? Esa es la gran cuestión que vamos a intentar desgranar. Vamos a ir más allá del qué pasó, para entender el por qué. Y la respuesta, para ir al grano, es que toda esta historia va de poder. La idea central que vamos a explorar es esta. La transición al monoteísmo no fue tanto una cuestión de fe, sino una alianza estratégica entre la idea de una deidad única y un poder único. Muy bien, pues para entender bien este cambio tan brutal tenemos que retroceder. Hay que viajar a un mundo que funcionaba con unas reglas completamente distintas. Vamos a meternos de lleno en ese universo de muchos dioses, un paisaje divino que era en realidad un espejo del mundo humano, diverso y sobre todo descentralizado. Fijaos, en el mundo antiguo, el panteón de dioses era como una especie de gobierno celestial. Había dioses reyes, dioses nobles, dioses guerreros. Cada ciudad, cada río, cada tormenta tenía su propia deidad. Ra, Zeus, Marduk. Y esto es clave. Los templos no eran solo lugares de culto. ¿Qué va? Eran en los bancos, los almacenes de grano, los juzgados. Eran centros de poder económico y social. Un sistema con muchos contrapesos, donde ninguna autoridad divina lo controlaba todo. Y es aquí donde vemos el choque de trenes. Por un lado, el politeísmo, que es diversidad, múltiples autoridades, poder local, coexistencia. Y por otro, llega el monoteísmo y propone justo lo contrario. Unidad, una sola autoridad, un poder universal y, ojo, una única verdad. Un cambio de paradigma absoluto. Claro, la pregunta es, si el sistema de muchos dioses funcionaba y estaba tan arraigado, ¿cómo demonios se abrió paso una idea tan radicalmente distinta? Pues como casi todo lo importante, no pasó de un día para otro. Empezó con algunos experimentos, intentos bastante atrevidos y muy diferentes entre sí, que tuvieron lugar en Egipto y en Judá. El primer gran intento fue, digamos, a lo bestia. Ocurrió en Egipto en el siglo XIV antes de nuestra era. Allí el faraón Akenatón se levantó un día y dijo: «Se acabó. A partir de ahora solo hay un dios verdadero, Atón el disco solar». Pero esto no era un arrebato místico, era una jugada política de manual para centralizar todo el poder en él y quitarle influencia a la casta de sacerdotes de Amón, que eran poderosísimos. ¿Pero qué pasó? Pues que la jugada de Akenatón fue demasiado radical, y en cuanto murió, todo se vino abajo. El monoteísmo que sí cuajó no vino de una imposición desde el trono, sino que creció de una forma mucho más lenta, más orgánica, durante siglos en el seno de un pueblo muy pequeño, los antiguos hebreos. Y tampoco fue un cambio brusco para ellos. Hubo una etapa intermedia, un paso clave, que los expertos llaman monolatría. ¿Qué es esto? Pues muy sencillo. Adoraban a su dios, Yahvé, como el más importante, pero no negaban que los dioses de sus vecinos también existieran. Era un «el nuestro es el mejor», pero sin decir «los vuestros son falsos». Y esto nos lleva a una idea central de su creencia, resumida en esa frase: «Vosotros seréis mi pueblo y yo seré vuestro Dios». Esto es mucho más que una simple declaración de fe. Es un contrato, un pacto político que une a un pueblo y le da una identidad nacional, bajo la protección de un patrón divino exclusivo. Pero la prueba de fuego llegó con la catástrofe. En el 586 antes de nuestra era, los babilonios destruyen el templo de Jerusalén. Su fe podría haber desaparecido con él. Pero ocurrió justo lo contrario. La pérdida de su centro físico, de su templo, obligó a que su Dios evolucionara. Ya no podía ser un Dios atado a un lugar concreto. Tenía que ser un Dios universal, presente en todas partes. Y aquí la historia pega un acelerón y da un giro de guión espectacular, porque esa fe, que había nacido en un pequeño pueblo de Oriente Medio, estaba a punto de dar el salto a las grandes ligas. Iba a ser adoptada nada más y nada menos que por la mayor superpotencia del mundo antiguo, el Imperio Romano. Roma, que había construido su imperio sobre la base del politeísmo, hizo un movimiento estratégico magistral en dos fases. Primero, en el 313, el Edicto de Milán. Constantino dice: «Vale, se acabó perseguir a los cristianos». Y luego, unos 70 años después, Teodosio da el paso final con el Edicto de Tesalónica. El cristianismo es la religión oficial del imperio. Consolidación total. Y es que era el matrimonio perfecto.
La lógica política era aplastante. Un dios en el cielo, un imperio en la tierra, un emperador como su representante. El monoteísmo ofrecía la herramienta ideológica definitiva para unificar un imperio gigantesco bajo una única autoridad, que además venía sancionada por el propio cielo. El pacto entre Dios y el poder se había sellado. Pero esto no es solo historia antigua. Ese cambio, que ocurrió hace miles de años, creó un nuevo modelo de poder, una especie de software mental basado en la idea de una verdad única y exclusiva. Y los ecos de ese modelo, resuenan con muchísima fuerza hoy en día. Porque el concepto central que trae el monoteísmo es revolucionario: el monopolio de la verdad. La idea es simple pero demoledora. Si solo hay un Dios, entonces solo puede haber una verdad, una sola forma correcta de vivir, una sola ley moral para todos. Y claro, esto centraliza la autoridad de una manera brutal. Y lo más interesante es que cuando, siglos después, la autoridad de la religión empieza a decaer, este modelo mental no desaparece, que va. Simplemente cambia de manos. Lo heredan las grandes ideologías seculares, el nacionalismo, el fascismo, el comunismo, e incluso ideas más modernas, como el fundamentalismo de mercado o los monopolios de las grandes plataformas tecnológicas. Así que esto nos deja con una pregunta bastante potente. ¿Son todas estas cosas las versiones seculares del monoteísmo? ¿Son una especie de eco de esa misma lógica de una única verdad para todos? Y aquí está la gran paradoja de toda esta historia. La idea de un solo Dios que en teoría buscaba unir a toda la humanidad, en la práctica lo que hizo fue dividirla en dos. Creó una nueva frontera, la que separa a los que están dentro del círculo de la verdad de los que están fuera, el creyente y el no creyente. Y todo esto nos deja con una pregunta final, una que sigue muy pero que muy viva. ¿Es posible tener la fuerza moral que da una verdad unificada, ese sentido de propósito, pero sin caer en la violencia que genera la exclusión de quien no la comparte? Una pregunta abierta que, en gran medida, sigue definiendo nuestro mundo.